Hallo. En este vídeo vamos a continuar con los verbos auxiliares y en concreto con el verbo haben. Pues vamos allá. Haben significa tener o haber. Y como siempre se empieza por el presente, el present. Pues vamos allá. Ich habe, yo tengo, he. Du hast, tú tienes, has. Sie, es, hat, él, ella o eso tiene, a. Wir haben, nosotros tenemos, hemos. Ihr habt, vosotros tenéis, habéis. Sie haben, ellos tienen, han. O si es usted, usted tiene, a. Pues, ¿cómo se utiliza este verbo? Este verbo va a usar el auxiliar en tiempos compuestos y en concreto este presente va a formar el pretérito perfecto, lo que se llama en alemán el perfecto. El participio, o lo que se llama en alemán Partizip zwei, es gehabt, tenido o habido, es lo que significa. Por ejemplo, yo he tenido, ich habe gehabt. Cuidado, este verbo será el auxiliar, formará en tiempos compuestos con los verbos en los que sein no sea el verbo auxiliar. Recordemos que sein es el verbo auxiliar para formar tiempos compuestos de verbos, de movimiento y algunos concretos. Pues el resto, que son la mayoría, utilizarán el verbo haben. Bueno, vamos a recordar aquí una pequeña nota, que es que los complementos van a ir entre ese verbo auxiliar y el participio. Por ejemplo, yo he leído, ich habe gelesen. Yo he leído un libro, ich habe ein Buch gelesen. Y esto sí que es difícil de recordar, pero bueno, es lo que hay. Pretérito, siguiente tiempo. Ich hatte, tenía, había. En algunos casos ese tuve o hube. Lo pongo con un asterisco por eso. Du hattest, tenías, habías. Tuviste o hubiste. Sie, es hatte, tenía, había, tuvo o hubo. Wir hatten, teníamos, habíamos, tuvimos, hubimos. Ihr hattet, teníais, habíais o tuvisteis, hubisteis. Sie hatten, tenían, habían, tuvieron, hubieron. O en el caso de ser usted, usted tenía, había, o tuvo o hubo. ¿Cómo se va a utilizar este pretérito? Pues para formar el pluscuamperfecto, el pluscuamperfecto. Yo había dormido se traducirá como ich hatte geschlafen. Y dos, para formar pasados. Normalmente se utiliza solamente en libros como pretérito, en el lenguaje corriente se utiliza muy poco. Y hay que tener en cuenta una cosa, en alemán no hay pretérito perfecto simple, ese v, tuve. Por lo tanto, esto se va a distribuir para el pretérito perfecto, que eso se utilizará sobre todo en el habla o en ciertas ocasiones, en especial lo que es libros, con el pretérito se traducirá. Seguimos con el siguiente tiempo, el conjunctiv eins. Se forma como los verbos regulares, se coge la raíz del verbo, ha, quitando la en y se añade una terminación. Bueno, vamos allá, ¿cómo quedaría? Ich habe, yo tenía, había. Pongo un asterisco porque a la hora de traducir las expresiones que llevan este tiempo, es esta la traducción en español, pero no es el imperfecto. De hecho, este conjunctiv eins se utiliza en determinadas situaciones concretas en alemán. Seguimos. Du habest, tú tenías, habías. Sie, es habe, él, ella, eso tenía, había. Wir haben, nosotros teníamos, habíamos. Ihr habet, vosotros teníais, habíais. Sie haben, ellos tenían, habían. O en caso de ser usted, usted tenía, había. Bueno, ¿y cómo se va a utilizar este tiempo? Pues en general solamente se utiliza para el estilo indirecto, en situaciones como la siguiente. Él ha dicho que tenía tiempo, eso es un estilo indirecto. Él hat gesagt, dass es Zeit habe. Y ese habe es el conjunctiv eins. Y bueno, y sí, no es como el conjuntivo de español, no tiene mucho que ver. Y se utiliza afortunadamente muy poco, sobre todo en periódicos, lecturas, pero es mejor aprenderlo desde el principio porque si no puede rayar un poco. El conjunctiv es zwei. Continuamos con el siguiente tiempo. Sería ich hätte, yo tendría o tuviera, habría o hubiera. Du hättest, tendrías, hubieras. Tendrías, tuvieras, habrías, hubieras. Sie, es hätte, tendría, tuviera, habría, hubiera. Cuidado que son dos tiempos mezclados en uno en alemán, ya lo habéis notado. Wir hätten, tendríamos, tuviéramos, habríamos, hubiéramos. Ihr hättet, tendríais, hubierais, habríais, hubieran. Sie hätten, ellos tendrían, tuvieran, habrían, hubieran. Y si refiriéndose, usted tendría, tuviera, o usted habría, hubiera. Bueno, ¿y cómo se va a utilizar este tiempo? Por ejemplo, ich hätte es gewusst, lo hubiera sabido o también lo habría sabido, dependiendo de la situación. En español va a ser uno u otro tiempo, pero en alemán es el mismo. Hay una expresión, ich hätte gerne, por ejemplo, ich hätte gerne ein Buch. La literal sería, yo tendría con gusto un libro.
que para nosotros se traduce como me gustaría un libro, me gustaría tener un libro. Y este Ich hätte gerne se utiliza muchísimo en la calle, en las tiendas y todo, así que cuanto antes se aprenda, mejor. Y bueno, el resumen sería la siguiente tabla con todas las personas singular y plural, el present, pretérito, conjunctive eins y conjunctive zwei. Y recordaros que el participio, lo que en alemán es Partizip zwei, es el que have. Así que hasta aquí ha llegado el verbo haben y en el próximo será el verbo werden. Así que espero que os haya ayudado y nada, mucho ánimo con ello. ¡Tschüss!